Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de historias que te dejarán sin aliento. Si te gustan los relatos de traición, secretos y justicia, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y ya sabes, déjame en los comentarios qué opinas de lo que está por venir. Ahora sí, prepárate porque esta historia tiene de todo. El champán Moet et Chandon burbujeaba en las copas de cristal Baccarat mientras Clarissa Clara Beaumont sonreía con esa perfección estudiada que había perfeccionado durante 3 años de matrimonio. Su melena rubia platino caía en ondas perfectas sobre los hombros desnudos, el vestido de seda azul marino se ajustaba a su figura como una segunda piel, y sus ojos color avellana escaneaban el salón principal del Neptune's Crown, el club náutico más exclusivo de la costa mediterránea. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera su esposo Lord Quentin Maxwell sospechaba, era que detrás de esa sonrisa de anfitriona perfecta se escondía algo mucho más peligroso que la simple belleza, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Cariño, ¿podrías traer más canapés de salmón? La voz de Quentin resonó desde el otro extremo del salón, cargada de ese tono condescendiente que usaba cuando había invitados importantes. Ya sabes, esas cositas que tanto te gustan hacer. Clara apretó los dientes, manteniendo la sonrisa. 3 años. 3 años escuchando ese tono, esas palabras envenenadas disfrazadas de cariño. 3 años siendo tratada como una muñeca decorativa, como si su único propósito fuera lucir bonita del brazo de un hombre que se creía intocable. Por supuesto, mi amor, respondió con dulzura, aunque sus uñas se clavaban en la palma de su mano. Mientras caminaba hacia la cocina del Yate Club, sus tacones Louboutin repiqueteaban sobre el suelo de teca pulida. Ese sonido, ese clic, clic, clic constante, se había convertido en la banda sonora de su vida. El sonido de una jaula dorada. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una vida que no elegiste? ¿Has tenido que sonreír mientras por dentro algo se rompía en mil pedazos? El Neptune's Crown no era un simple club náutico, era el epicentro del poder en la Costa Azul, el lugar donde millonarios, políticos y empresarios sin escrúpulos cerraban tratos que movían millones de euros. Yates de 50 metros se mecían suavemente en los amarres privados, cada uno más ostentoso que el anterior. El Persephone, el yate de 40 metros de Kentin, dominaba el muelle principal como un recordatorio constante de quién mandaba allí. Kentin Maxwell no era un lord cualquiera, su título era legítimo. Heredado de una familia británica con raíces que se hundían en el siglo XVIII, pero su fortuna era completamente moderna y completamente sucia. Maxwell Offshore Energy había construido su imperio sobre plataformas petrolíferas en aguas internacionales, zonas grises donde las leyes ambientales se volvían borrosas y los sobornos fluían como el petróleo que extraían. Clara lo había conocido 4 años atrás, cuando trabajaba como traductora en una conferencia de energía sostenible en Barcelona. ¡Qué ironía! Kentin había dado un discurso apasionado sobre el futuro verde de la energía, mientras secretamente financiaba operaciones que vertían toneladas de desechos tóxicos en el Mediterráneo. Ella había sido joven, impresionable y sí, lo admitía, deslumbrada por la atención de un hombre poderoso que parecía verla de verdad, que parecía valorar su inteligencia, sus ideas, sus sueños de hacer algo significativo en el mundo. Todo mentira. La transformación había sido gradual, tan sutil que Clara apenas se dio cuenta de cuándo dejó de ser una persona para convertirse en un accesorio. Primero fueron los comentarios sobre su ropa. Cariño, ese vestido es encantador, pero quizás algo más elegante para la cena de esta noche. Luego sobre sus opiniones. Déjame a mí hablar de negocios, mi amor. No querrás aburrir a nuestros invitados con cosas que no entiendes. Y finalmente, el golpe maestro. ¿Por qué no trabajas en el club? Así estaremos juntos y francamente necesitas algo que hacer con tu tiempo. Trabajar para tu propio esposo en su negocio, siendo tratada como una empleada de segunda categoría. Genial. Kentin Maxwell tenía 42 años, pero el poder lo hacía parecer más joven. Cabello oscuro peinado hacia atrás, a trajes Armani que costaban más que un coche pequeño, y esa sonrisa de tiburón que usaba cuando estaba a punto de devorar a alguien en los negocios. Pero lo que realmente definía a Quentin no era su apariencia, sino su absoluta convicción de que el mundo le pertenecía, de que las reglas eran para otros, no para él, de que las personas eran herramientas, objetos que se usaban y se desechaban según su utilidad.
Clara lo observaba ahora desde la puerta de la cocina, mientras él charlaba animadamente con Víctor Kozlov, un oligarca ruso con conexiones en el Kremlin, y el ministro de Energía español Alfonso Mendoza. Los tres reían de algo, probablemente de algún chiste a costa de alguien más débil, más vulnerable. Señora Maxwell, la voz de Gabriela, la chef del club, la sacó de sus pensamientos. Los canapés están listos. Gracias, Gaby. Clara tomó la bandeja de plata, pero no se movió. ¿Alguna vez te preguntas qué estarían hablando ahí fuera? Gabriela, una mujer de 50 años con manos curtidas por 30 años en cocinas profesionales, le lanzó una mirada cómplice. Nada bueno, mi niña. Los hombres como el señor Maxwell nunca hablan de nada bueno cuando sonríen así. Clara asintió. Gabriela era de las pocas personas en el club que la trataba como un ser humano, no como la preciosa pero tonta esposa del jefe. Porque esa era la narrativa que Kentin había construido cuidadosamente. Clara era decorativa. Clara era encantadora. Clara era perfecta para servir copas y sonreír en las fotos, pero Dios no permita que intentara opinar sobre algo serio. Lo que ninguno de ellos sabía era que Clara Bowman había nacido como Clara Rodríguez, hija del capitán Javier Rodríguez, uno de los mejores ingenieros navales y especialistas en acústica submarina de la Armada Española. Su padre le había enseñado todo. Desde que tenía 8 años, Clara había pasado veranos enteros en bases navales, aprendiendo sobre propagación del sonido en el agua, frecuencias, sonar, comunicaciones submarinas. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella calibraba hidrófonos y aprendía a distinguir el sonido de un delfín del de un submarino a 50 kilómetros de distancia. El océano habla, mija, le decía su padre, con esos ojos oscuros llenos de pasión por su trabajo. Solo tienes que aprender a escuchar. Y Clara había aprendido. Dios, ¿cómo había aprendido? Pero todo eso se derrumbó hace 5 años, cuando su padre fue acusado de vender secretos militares a empresas privadas. Las pruebas eran circunstanciales, pero suficientes para destruir su carrera. Javier Rodríguez fue despedido deshonrosamente, su pensión revocada, su reputación hecha trizas. Clara pasó 2 años intentando limpiar su nombre, golpeando puertas, buscando evidencia. Nada funcionó. La máquina burocrática militar era implacable, y peor aún, alguien muy poderoso quería que su padre permaneciera destruido. Fue entonces cuando conoció a Quentin. En su momento de mayor vulnerabilidad, cuando necesitaba creer que alguien podía salvarla, salvarlo a él. Qué ingenuo había sido. 2 años después de casarse, Clara encontró por accidente unos documentos en el estudio privado de Quentin. Documentos con la firma de su padre, pero fechas que no coincidían, contratos que nunca había visto, y en la última página la firma de Quentin Maxwell como testigo. Su esposo había orquestado todo, había fabricado la evidencia que destruyó a su padre, porque Javier Rodríguez, el ingeniero naval incorruptible, se había negado a certificar como seguras las plataformas petrolíferas de Kentin, plataformas que violaban todas las normativas ambientales y de seguridad imaginables. Su padre se interpuso en el camino de Quentin Maxwell, y Quentin Maxwell no permitía que nada se interpusiera en su camino. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que amas es responsable de destruir a tu familia? Desde ese día, Clara había estado actuando. Cada sonrisa, cada sí, mi amor, cada momento de aparente estupidez era una máscara perfectamente diseñada, porque había aprendido algo crucial. Kentin nunca sospechaba de lo que despreciaba. Mientras él la veía como una muñequita bonita, Clara usaba su acceso total al club, al yate, a las reuniones privadas para observar, escuchar, documentar. Llevaba siempre consigo una pequeña grabadora digital del tamaño de un pendrive, escondida en su bolso Hermès. El dispositivo que Quentin le había regalado en su último aniversario, sin saber que ella lo había modificado para grabar audio de alta definición. La ironía era deliciosa. En los últimos 6 meses, Clara había acumulado docenas de grabaciones. Conversaciones sobre contratos amañados, sobornos a funcionarios, acuerdos con carteles para mover mercancía ilegal a través de las rutas de los petroleros de Maxwell. Cada pieza del rompecabezas cuidadosamente guardada en un servidor en la nube encriptado. Pero necesitaba más. Necesitaba la pieza central, la evidencia irrefutable que no solo hundiría a Quentin, sino que limpiaría el nombre de su padre de una vez por todas. Y esa noche, mientras servía canapés de salmón a hombres que creían que podían comprar el mundo, Clara sintió ese cosquilleo familiar en la base del cuello, esa sensación de que algo grande estaba por suceder.
Clara querida, ven un momento. La voz de Kentin la sobresaltó. Él estaba de pie junto a la ventana panorámica que daba al Mediterráneo, con su teléfono móvil en la mano y una expresión que Clara había aprendido a leer perfectamente. Preocupación disfrazada de control. Sí, mi amor. Ella se acercó, con esa cadera que se balanceaba justo lo suficiente, con esa voz dulce que hacía que todos bajaran la guardia. Necesito que mañana temprano prepares el Perséfone para un viaje especial. Víctor, Alfonso y yo vamos a visitar la plataforma Neptuno. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero su rostro permaneció sereno. La plataforma Neptuno era la joya de la corona de Maxwell Offshore Energy, una monstruosidad de acero y tecnología plantada a 200 kilómetros de la costa en aguas internacionales, donde Quentin ejecutaba sus operaciones más lucrativas y más ilegales. Por supuesto, ¿cuántas personas? Preguntó con aparente desinterés. Solo nosotros tres, más la tripulación mínima. Y tú, obviamente, alguien tiene que servir el almuerzo. Ah, sí, ella, la sirvienta. Será un placer, sonrió Clara. Kentin la miró con esa expresión paternal que tanto odiaba. Sabía que podía contar contigo, cariño. No sé qué haría si mi pequeña anfitriona perfecta. Le dio una palmadita en la mejilla, como si fuera un perro obediente, y regresó con sus invitados. Clara se quedó mirando el mar oscuro a través del ventanal. Mañana. Mañana iría a la plataforma Neptuno, el corazón de la oscuridad de Quentin. El lugar donde se cocinaban los tratos más sucios, donde pasaba reuniones de negocios con su amante, una ingeniera petroquímica rusa llamada Tatiana Volkov. Oh sí, Clara sabía de Tatiana. Lo había sabido desde hace meses. Las llamadas tarde en la noche, los viajes de negocios que duraban demasiado, el perfume caro que no era el de Clara, impregnado en sus camisas. En otro momento de su vida, eso le habría destrozado el corazón. Ahora era simplemente otra pieza de munición. Esa noche, después de que el último invitado se marchara y Quentin se retirara a su suite en el club, últimamente ni siquiera mantenían las apariencias de dormir juntos, Clara se quedó en la cubierta del Perséfone. El yate se mecía suavemente con el oleaje nocturno. Las luces del puerto parpadeaban como estrellas caídas. Y Clara, descalza, con el vestido de seda ondeando con la brisa marina, sacó su teléfono. Marcó un número que conocía de memoria. ¿Papá? Mija. La voz de Javier Rodríguez sonaba cansada, pero inmediatamente alerta. ¿Estás bien? Estoy bien, papá. Mañana voy a Neptuno. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Javier sabía lo que eso significaba. Habían hablado de este momento durante meses, planificando, esperando la oportunidad perfecta. Ten cuidado, Clara. Maxwell es peligroso cuando se siente amenazado. Lo sé. Clara miró hacia el horizonte oscuro. Pero tú me enseñaste a escuchar el océano, papá, y últimamente el océano me está diciendo que es hora de que se haga justicia. Tu madre estaría orgullosa de ti. Clara sintió un nudo en la garganta. Su madre había muerto 2 años después de la deshonra de su padre, destrozada por el escándalo, por la vergüenza social, por la traición de un sistema que se suponía debía protegerlos. Esto es por ella también, susurró Clara. Después de colgar, se quedó allí largo rato, dejando que la brisa marina le despeinara el cabello perfecto, que la sal le picara los ojos. Mañana. Mañana comenzaría el fin de Lord Quentin Maxwell, porque Clara Beaumont, la muñequita rubia y tonta, estaba a punto de demostrar que había estado jugando ajedrez mientras todos creían que estaba jugando con muñecas. Y Quentin Maxwell, el hombre que pensaba que podía controlar todo y a todos, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la única persona que dormía bajo su techo. El océano susurraba secretos esa noche, secretos de venganza, de justicia, de un imperio construido sobre mentiras que estaba a punto de derrumbarse. Y Clara sonrió en la oscuridad, una sonrisa que no tenía nada de decorativa, nada de sumisa. Era la sonrisa de una cazadora que finalmente había acorralado a su presa. A la mañana siguiente, mientras el sol teñía el Mediterráneo de tonos dorados y rosados, el Perséfone zarpó hacia mar abierto. Kentin estaba en la cubierta superior con Víctor y Alfonso, fumando puros cubanos y riendo de algún chiste privado. La tripulación realizaba sus tareas con eficiencia silenciosa, y Clara, con un vestido blanco de lino que ondeaba con el viento, llevaba una bandeja de mimosas al grupo de hombres poderosos. Pero en el bolsillo secreto de su bolso la grabadora digital estaba activa, porque a 200 kilómetros de allí, en la plataforma Neptuno, esperaban secretos que cambiarían todo.
Secretos que Clara estaba dispuesta a desenterrar sin importar el costo. Las olas chocaban contra el casco del yate, creando ese ritmo hipnótico que solo el mar puede producir. Y en algún lugar profundo bajo esas aguas azules donde la luz no llega y la presión aplasta todo, los secretos de Quentin Maxwell esperaban ser revelados. La partida había comenzado. Esta vez, Clara no iba a perder. La plataforma Neptuno emergía del horizonte como una criatura de acero y hormigón, desafiando al océano con su presencia brutal. 4 pilares masivos se hundían en las profundidades marinas, sosteniendo una estructura que parecía una pequeña ciudad flotante. Grúas gigantescas se elevaban hacia el cielo, tuberías serpentaban por todas partes, y el rugido constante de la maquinaria pesada creaba una sinfonía industrial que resonaba sobre las olas. Clara observaba desde la cubierta del Perséfone mientras se acercaban al muelle de atraque privado de la plataforma. El viento marino le azotaba el rostro, trayendo consigo ese olor característico de petróleo, sal y metal oxidado que definía estos lugares. Impresionante, ¿verdad? Kentin apareció a su lado, con esa sonrisa de propietario satisfecho. 50 millones de euros de inversión. Produce más de 30.000 barriles diarios. Es mi obra maestra. Es enorme, respondió Clara con voz admirada, jugando su papel a la perfección. Por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad, catalogando cada detalle, cada punto de acceso, cada posible ubicación donde Kentin podría guardar información sensible. Y completamente autónoma, continuó Quentin, claramente orgulloso. Sistemas de comunicación por satélite de última generación, seguridad militar, centro de control informatizado. Ni siquiera las autoridades pueden acceder sin mi permiso. Aguas internacionales, cariño, aquí yo soy la ley. Esas palabras deberían haberla asustado. Estar a 200 kilómetros de la costa en territorio de nadie, con un hombre que cada vez más le parecía un sociópata funcional. Pero Clara sintió algo diferente. Oportunidad. El Perséfone atracó con precisión profesional. La tripulación aseguró las amarras mientras una plataforma de desembarco se extendía hacia ellos. Un grupo de trabajadores con cascos amarillos y overoles naranjas esperaba en el muelle, junto a una mujer que destacaba como un cisne entre patos. Tatiana Volkov. Clara la reconoció inmediatamente de las fotos que había visto en el teléfono de Kentin. Qué descuidado era con sus contraseñas. Alta, delgada, cabello negro azabache recogido en un moño perfecto, y esos ojos verde esmeralda que probablemente volvían locos a los hombres. Llevaba un traje ejecutivo gris que se ajustaba a su figura como diseñado a medida, y en su rostro había una expresión de eficiencia fría que gritaba, profesional despiadada. Quentin, darling, Tatiana habló en inglés con un acento ruso marcado pero elegante. Welcome to Neptuno. Everything is ready for your inspection. Tatiana, preciosa. Kentin bajó del yate y la besó en ambas mejillas, un segundo más largo de lo profesionalmente aceptable. Permíteme presentarte a mi esposa, Clara. Los ojos verdes de Tatiana se clavaron en Clara con la calidez de un témpano siberiano. La evaluó en 2 segundos. Rubia, bonita, vestido de diseñador, sonrisa vacía. Competencia, cero. Encantada, dijo Tatiana con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El placer es mío, respondió Clara en su mejor inglés de esposa tonta, añadiendo ese toque de acento español exagerado que hacía que la gente asumiera automáticamente que no era muy brillante. ¡Qué lugar tan grande! Tatiana intercambió una mirada con Quentin, una mirada que decía, ¿en serio trajiste a tu muñequita decorativa? Quentin se encogió de hombros con una sonrisa cómplice. Clara lo vio todo, lo archivó. Lo añadió a la pila de humillaciones que pronto se convertirían en combustible para su venganza. Víctor Kozlov y Alfonso Mendoza desembarcaron detrás de ellos, y el grupo comenzó a caminar hacia el edificio principal de la plataforma. Clara los seguía unos pasos atrás, como se esperaba de ella, pero sus ojos lo absorbían todo. Los sistemas de seguridad eran sofisticados. Cámaras de reconocimiento facial en cada esquina, lectores biométricos en todas las puertas importantes, guardias armados estratégicamente ubicados. Kentin no bromeaba sobre la seguridad militar. Pero había algo más. Clara, con su entrenamiento en acústica naval, notó algo que probablemente nadie más detectaría. Un zumbido de baja frecuencia que vibraba a través de toda la estructura. No era el sonido normal de la maquinaria. Era algo diferente, algo artificial. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien, pero no puedes identificar exactamente qué es? Esa sensación de que la realidad tiene una grieta, una fisura invisible que solo tú puedes percibir.
El tour completo tomará aproximadamente 2 horas, explicaba Tatiana, mientras caminaban por un pasillo principal iluminado con luces LED frías. Primero visitaremos el centro de control, luego las instalaciones de perforación y finalmente mi laboratorio personal, donde realizamos el análisis petroquímico. Su laboratorio personal. Clara anotó mentalmente esa información. Si Tatiana tenía un espacio privado, probablemente allí guardaba información sensible. Y si era la amante de Kentin, ese laboratorio podría ser donde mantenían sus encuentros privados y sus conversaciones más incriminatorias. El centro de control era impresionante. Una sala circular con docenas de monitores mostrando cada rincón de la plataforma, datos en tiempo real sobre producción, presión, temperatura, flujo de petróleo. Técnicos con auriculares trabajaban frente a consolas que parecían sacadas de una nave espacial. Desde aquí controlamos todo. Tatiana señalaba diferentes pantallas con el orgullo de quien había diseñado el sistema. Cada válvula, cada sensor, cada sistema de seguridad es completamente automatizado, pero mantenemos supervisión humana las 24 horas. Increíble, murmuró Alfonso Mendoza, claramente impresionado. El ministro español estaba allí para certificar que las operaciones de Maxwell cumplían con las regulaciones internacionales. ¡Qué broma! Probablemente llevaba un sobre con 50.000 euros en su maletín, cortesía de Quentin. ¿Y qué pasa si los sistemas fallan?, preguntó Víctor con su inglés gutural. Tenemos redundancias triples, respondió Tatiana. Comunicación satelital primaria, secundaria y sistema de emergencia UHF. Energía de red principal, generadores de respaldo y baterías de emergencia. Es prácticamente imposible que esta plataforma quede aislada o sin control. Prácticamente imposible. Clara archivó esas palabras también. Continuaron el tour durante la siguiente hora. Visitaron las instalaciones de perforación, donde enormes brocas penetraban el lecho marino, extrayendo el oro negro que hacía rico a Kentin. Vieron las áreas de procesamiento, donde el petróleo crudo se separaba y preparaba para el transporte. Cada zona era más impresionante y más intimidante que la anterior. Y en todo momento, Clara jugaba su papel. La esposa ingenua que hacía preguntas tontas. ¿Y para qué sirve esa cosa tan grande? Que se asustaba con los ruidos fuertes, que necesitaba que Quentin le explicara conceptos básicos como si tuviera 5 años. Mientras tanto, su grabadora capturaba cada conversación. Finalmente llegaron al comedor ejecutivo, una sala sorprendentemente elegante considerando que estaban en medio del océano. Ventanales panorámicos ofrecían vistas al Mediterráneo infinito, y una mesa de caoba pulida dominaba el espacio. Clara, querida, Quentin se volvió hacia ella con esa sonrisa condescendiente. ¿Por qué no vas con el chef y te aseguras de que el almuerzo esté perfecto? Los adultos tenemos que hablar de negocios aburridos. Los adultos, como si ella fuera una niña. Por supuesto, mi amor. Clara besó su mejilla, dejando una marca de su labial rojo. Una marca territorial que hizo que Tatiana apretara imperceptiblemente la mandíbula. Pequeñas victorias. Clara salió del comedor y se dirigió hacia las cocinas, pero en cuanto dobló la esquina, su demeanor cambió completamente. La sonrisa vacía desapareció, reemplazada por una expresión de concentración intensa. Sus movimientos se volvieron precisos, calculados. Las cocinas estaban 2 niveles más abajo. Clara memorizó el camino, contando puertas, identificando cámaras de seguridad, buscando puntos ciegos. Su entrenamiento con su padre había incluido navegación y orientación espacial, y Clara nunca olvidaba un plano. Pero no fue directo a las cocinas. Había notado algo durante el tour, un pasillo secundario marcado como área restringida, solo personal autorizado. Y justo al lado una escalera de servicio que probablemente los técnicos usaban para moverse entre niveles sin ser vistos. Clara se quitó los tacones Louboutin, demasiado ruidosos. En medias, se deslizó por el pasillo como un fantasma. El zumbido de baja frecuencia era más fuerte aquí, vibrando a través del suelo metálico. La puerta del área restringida tenía un lector biométrico, pero también una cerradura mecánica tradicional. Vieja escuela. Clara sonrió. Su padre le había enseñado a abrir cerraduras cuando tenía 12 años. Nunca sabes cuándo necesitarás entrar a un lugar donde no deberías estar, mija. Sacó una horquilla de su cabello perfectamente peinado y la desdoblaron en un gancho improvisado. 30 segundos después, la cerradura cedió con un clic satisfactorio. El pasillo detrás de la puerta era estrecho y mal iluminado. Tuberías y cables corrían por el techo y las paredes. Y al final,
Una habitación con luz parpadeante y el origen de ese maldito zumbido. Clara entró y se encontró en una sala llena de equipos de comunicación. No los sistemas principales que Tatiana había mostrado con orgullo, sino algo diferente. Equipos viejos, militares, con etiquetas en cirílico y números de serie que identificaban su origen. Rusia era soviética, y en el centro de todo, un dispositivo que Clara reconoció inmediatamente. Un generador de frecuencias acústicas submarinas, el tipo de equipo que se usaba para interferir con sonar enemigo, para crear niebla acústica que ocultaba la presencia de submarinos. ¿Qué demonios hacía Quentin con equipo militar soviético de Guerra Fría en su plataforma petrolífera? Clara sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Cada ángulo, cada etiqueta, cada conexión. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, conectando puntos. Si Quentin tenía capacidad de interferencia acústica submarina, podía ocultar tráfico marítimo ilegal, podía hacer que barcos desaparecieran de los radares, que submarinos pasaran desapercibidos, podía estar moviendo algo más que petróleo. Armas, armas, drogas, personas. El estómago de Clara se revolvió. Sabía que Quentin era corrupto, pero esto era otro nivel. Esto era colaboraciones criminales internacionales. Esto era buscando algo, querida. Clara se congeló. Lentamente, muy lentamente, se dio la vuelta. Tatiana Volkov estaba en la puerta y en su mano sostenía una pequeña pistola negra con silenciador. Su expresión era fría, calculadora, como si estuviera evaluando un problema técnico que necesitaba. Tatiana. Clara mantuvo su voz firme, aunque su corazón galopaba. Yo solo me perdí buscando las cocinas. Con tu teléfono sacando fotos de equipo militar clasificado. Tatiana dio un paso adelante. Por favor, Clara. Soy muchas cosas, pero estúpida no es una de ellas. Y tú tampoco, ¿verdad? Toda esta actuación de muñequita tonta, muy convincente. Casi me engañas. Casi. Esa palabra colgaba en el aire como una sentencia de muerte. No sé de qué hablas. Clara intentó mantener su personaje, pero era inútil. Tatiana había visto a través de ella. Yo también investigué mi pasado cuando Quentin te mencionó por primera vez, continuó Tatiana, acercándose más. Clara Rodríguez, hija del capitán Javier Rodríguez, especialista en acústica naval, graduada con honores en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Nada mal para una hostess tonta. Mierda, 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 mierda. ¿Quentin sabe? Preguntó Clara, ya sin molestarse en fingir. ¿Que su esposa es en realidad una ingeniera brillante con motivos para destruirlo? No. Mi querido Quentin es tan arrogante que nunca se le ocurriría investigar a fondo a su propia esposa. Para él, las mujeres somos accesorios intercambiables. Tatiana sonrió con amargura. Pero yo sí investigué y he estado esperando a ver qué harías. Entonces, ¿por qué no me has delatado? Tatiana bajó ligeramente la pistola, pero no la guardó. Porque tengo mis propias razones para querer ver caer a Quentin Maxwell. Me usa, me menosprecia, me trata como su puta personal mientras me hace hacer su trabajo sucio. Pero a diferencia de ti, querida Clara, yo no tengo evidencia sólida. Él es muy cuidadoso con lo que me dice. Clara sintió un cambio en el aire. Esto no era una confrontación, era una negociación. ¿Qué propones? Tú tienes acceso a él, a su vida personal, a sus conversaciones privadas. Yo tengo acceso a esta plataforma, a los registros de operaciones, a la evidencia física de sus crímenes. Tatiana guardó la pistola en su blazer. Juntas podemos destruirlo. Separadas, probablemente nos destruirá a ambas. Era arriesgado. No podía confiar en Tatiana completamente, pero tampoco tenía muchas opciones ahora que había sido descubierta. ¿Qué es todo esto? Clara señaló el equipo de interferencia acústica. Parte del negocio secundario de Quentin. Usa la plataforma como punto de transbordo para el cártel de Sinaloa, cocaína de Colombia, heroína de Afganistán, armas de Rusia. Los barcos se acercan usando rutas que él hace invisibles con ese equipo. Transferencia rápida y nadie sabe que estuvieron aquí. Dios santo, esto era peor de lo que Clara había imaginado. ¿Y Víctor? ¿Alfonso? Víctor es su socio en el lado ruso. Alfonso facilita que los cargamentos entren a España sin inspección aduanera. Tatiana se cruzó de brazos. Hoy están aquí para cerrar un trato grande, muy grande. 50 millones en heroína que llegará en 2 días. Clara respiró profundo. Esto era todo. Esto era la evidencia que necesitaba. Si podía documentar ese trasbordo, no solo hundiría a Quentin, sino a toda su red criminal.
Necesito acceso a los registros de comunicación, dijo Clara, y a cualquier grabación de sus reuniones privadas. Puedo conseguirte ambas cosas, pero tiene que ser hoy, antes de que zarpen de vuelta. Una vez que salgan de Neptuno, no tendrás otra oportunidad. Tatiana la miró intensamente. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Kentin no perdona traiciones. Clara pensó en su padre, en su madre, en los 3 años de humillaciones, en todas las mujeres como ella que habían sido subestimadas, usadas y descartadas por hombres como Quentin Maxwell. Estoy segura. Bien. Tatiana extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Clara estrechó su mano. Era como sellar un pacto con el diablo, pero a veces necesitas al diablo de tu lado para derrotar a un monstruo. Ahora vuelve al comedor, ordenó Tatiana. Actúa normal. En 2 horas, cuando estén en la cena, te mandaré un mensaje. Ven a mi laboratorio. Ahí tengo todo lo que necesitas. Clara asintió y salió de la habitación, volviendo a ponerse los tacones y reconstruyendo su máscara de esposa tonta. Cuando llegó al comedor, Kentin la miró con irritación. ¿Dónde estabas? El almuerzo lleva servido 20 minutos. Lo siento, mi amor. Me perdí buscando el baño. Clara puso su mejor cara de disculpa. Este lugar es tan grande y confuso. Kentin suspiró con ese aire de padre decepcionado. Siéntate y come algo. Y por favor, intenta no interrumpir. Estamos discutiendo cosas importantes. Clara se sentó obedientemente, picoteando su ensalada mientras los hombres hablaban de millones y mercados y corrupción disfrazada de negocios legítimos. Tatiana la miraba ocasionalmente desde el otro lado de la mesa y en sus ojos verdes había ahora complicidad. Dos lobas esperando el momento perfecto para atacar. El almuerzo se extendió por 2 horas más. Vino caro, puros cubanos, risas masculinas que resonaban con ese tono de privilegio absoluto. Víctor contó chistes groseros en ruso que Alfonso fingió entender. Kentin habló de expandir operaciones al Pacífico, y Clara, la pequeña Clara, invisible, grababa cada palabra. Cuando finalmente terminaron, Kentin anunció que quería una siesta antes de la cena. El aire marino me agota. Ah, Víctor y Alfonso fueron con Tatiana a revisar más detalles técnicos, y Clara supuestamente fue a descansar a una de las habitaciones de invitados. Pero en cuanto estuvo sola, su teléfono vibró. Un mensaje de Tatiana: Laboratorio, nivel 3. Ahora. Clara se movió como sombra por los pasillos de la plataforma. Era media tarde, cambio de turno, y la mayoría del personal estaba ocupado con las rutinas de operación. Nadie prestaba atención a la esposa del jefe. El laboratorio de Tatiana era exactamente lo que esperarías: sofisticado, lleno de equipo de análisis químico, centrifugadoras, microscopios, computadoras de alta potencia, y en el centro, Tatiana con una memoria USB en la mano. Aquí está todo, dijo, entregándosela a Clara. Registros de comunicación de los últimos 2 años, transferencias bancarias, manifiestos de carga falsos, grabaciones de audio de conversaciones entre Quentin y sus socios. Es suficiente para meterlo en prisión de por vida. Clara tomó la memoria USB como si fuera el santo grial, porque lo era. Era justicia solidificada en 64 gigabytes. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó Clara. No es solo porque te trata mal. Tatiana sonrió tristemente. Mi hermano menor era agente de Interpol. Estaba investigando redes de narcotráfico en el Mediterráneo. Hace 2 años su barco explotó cerca de las costas griegas. Accidente, dijeron. Pero yo sé que fue Kentin. Mi hermano estaba demasiado cerca de descubrir Neptuno. Ah, venganza. Clara entendía ese lenguaje perfectamente. No lo sientas, solo destrúyelo. Tatiana sacó una segunda USB. Esta es para mí, una copia de seguridad. Si algo te pasa, yo terminaré el trabajo. Y si algo te pasa a ti, tú terminarás el trabajo, completó Tatiana. Hermanas en la venganza. Sonó dramático, pero también verdadero. Dos mujeres subestimadas por el mismo hombre, uniéndose para derribarlo. Hay algo más que debes saber, agregó Tatiana, su expresión tornándose seria. Esa reunión de hoy no fue solo para mostrarles la plataforma. Kentin está planeando algo grande. En 3 días hay una conferencia internacional de energía en Barcelona. Quentin va a anunciar una fusión con la compañía de Víctor, una fusión que le dará acceso a recursos rusos ilimitados y protección política de alto nivel, haciendo imposible tocarlo, comprendió Clara. Exacto. Una vez que esa fusión se concrete, Quentin será intocable. Demasiado poderoso, demasiadas conexiones. Tienes 3 días para hacer explotar su mundo o nunca podrás hacerlo. 3 días, 72 horas. El reloj había empezado a correr.
Un ruido en el pasillo las hizo sobresaltarse. Pasos acercándose, voces masculinas. Escóndete, siseó Tatiana, empujando a Clara hacia un armario de suministros. Y no hagas ruido. Clara se metió en el espacio estrecho justo cuando la puerta del laboratorio se abría. A través de una rendija en la puerta del armario podía ver la escena. Kentin y Víctor entraron, y por sus movimientos relajados estaba claro que habían estado bebiendo. Entonces está todo listo, decía Víctor. En 3 días Maxwell Kozlov Energy será realidad. Y nadie podrá tocarnos, respondió Quentin, acercándose a Tatiana con esa familiaridad que confirmaba todo lo que Clara sospechaba. La besó profundamente, posesivamente. Pronto podremos hacer esto sin escondernos, mi amor. Tatiana correspondió el beso, jugando su papel a la perfección. Pero Clara vio sus ojos y en ellos había odio puro. Estoy deseando ese día, mintió Tatiana con dulzura venenosa. Víctor se excusó para hacer una llamada, dejándolos solos, y entonces Quentin dijo algo que heló la sangre de Clara. ¿Ya preparaste lo de Clara? Todo listo, respondió Tatiana con voz neutral. Mañana, en el viaje de vuelta, tendrá un desafortunado accidente. Caerá del yate. El Mediterráneo es peligroso, ya sabes. Gente se pierde todo el tiempo. Quentin rió. No podemos arriesgarnos. Últimamente hace demasiadas preguntas y encontré su pequeña grabadora el otro día. Pensé que era solo paranoia mía, pero ahora sé que está fisgoneando. No te preocupes, cariño. Mañana serás viudo, y después de un tiempo apropiado de luto podremos estar juntos oficialmente. La estaban planeando asesinarla. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no metafóricamente. Literalmente, la plataforma se sacudió con un temblor extraño. ¿Qué fue eso? Kentin frunció el ceño. Otro temblor, más fuerte. Las luces parpadearon y entonces todas las alarmas de la plataforma comenzaron a sonar simultáneamente. El aullido de las alarmas perforaba los tímpanos como agujas al rojo vivo. Luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear por todo el laboratorio, tiñendo las paredes de un tono carmesí apocalíptico. La plataforma entera se sacudía como si un gigante submarino la hubiera golpeado desde abajo. ¡Mierda! Kentin corrió hacia la puerta. ¡Tatiana, conmigo! ¡Ahora! Salieron disparados del laboratorio, dejando la puerta abierta. Clara esperó 5 segundos eternos antes de salir del armario, con las piernas temblando no solo por el miedo al asesinato planeado, sino por el movimiento violento de la estructura. Por los altavoces, una voz automatizada repetía en inglés, español y ruso: alerta. Fallo crítico en sistemas de comunicación. Alerta. Pérdida de conexión satelital. Protocolo de emergencia activado. Clara corrió hacia los ventanales del laboratorio. Afuera, el océano seguía tranquilo, sin tormentas, sin olas gigantes, lo que significaba que el problema no era climático, era interno. Y entonces lo sintió. Ese zumbido de baja frecuencia que había detectado antes, ahora amplificado, distorsionado, como si alguien hubiera llevado el volumen al máximo. Las ventanas vibraban con una resonancia que hacía doler los dientes. Su mente de ingeniera se activó instantáneamente. Frecuencia ultra baja. Interferencia acústica, en este equipo soviético que había visto antes. Alguien estaba saboteando la plataforma usando sus propios sistemas contra ella. Clara salió al pasillo. El caos era total. Trabajadores corrían en todas direcciones, algunos hacia las estaciones de emergencia, otros hacia los botes salvavidas. El entrenamiento de seguridad versus el instinto de supervivencia. Por ahora, el entrenamiento ganaba, pero Clara sabía que eso no duraría mucho. Tenía que llegar al centro de control. Si los sistemas de comunicación estaban caídos, la plataforma estaba completamente aislada. Sin comunicación, sin capacidad de pedir ayuda. Y si esto era un sabotaje intencional, ¿quién se beneficiaba de que Neptuno quedara incomunicada justo ahora, justo cuando Kentin, Víctor y Alfonso estaban aquí? Clara se quitó los tacones otra vez y corrió descalza por los pasillos metálicos. Su cabello perfectamente peinado se deshizo, su maquillaje se corrió con el sudor, pero por primera vez en 3 años no le importaba parecer perfecta. Solo le importaba sobrevivir. El centro de control era un pandemonio. Técnicos gritaban en 3 idiomas diferentes, las pantallas parpadeaban con mensajes de error, y en el centro de todo, Quentin Maxwell vociferaba órdenes mientras Tatiana trabajaba frenéticamente en una consola. Necesito comunicación con Tierra ahora, rugía Quentin. No me importa cómo, reactiven los satélites. No podemos, respondió uno de los técnicos, un tipo delgado con gafas que sudaba profusamente.
Hay una interferencia masiva en todas las frecuencias. Es como si algo estuviera generando ruido blanco acústico en todo el espectro. Entonces usen el sistema de respaldo. El sistema de respaldo usa las mismas frecuencias. Todo está bloqueado. Clara se quedó en el umbral de la puerta procesando la información. Interferencia masiva. Todas las frecuencias. Eso no era accidental. Eso requería conocimiento especializado y acceso a sistemas específicos. Sus ojos se encontraron con los de Tatiana. Por un segundo, vio algo en esa mirada verde. No era sorpresa, era reconocimiento. Y entonces Clara comprendió. Tatiana había saboteado la plataforma. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba aislándolos a todos aquí? La respuesta llegó 5 minutos después, cuando un técnico gritó desde su estación. Señor Maxwell, radar detecta un contacto aproximándose. Velocidad alta sin transpondedor de identificación. ¿Qué? Kentin corrió hacia la pantalla de radar. Un punto verde se acercaba a la plataforma desde el noroeste. Rápido. Demasiado rápido para ser un barco comercial. ¿Guardacostas? Preguntó Víctor, que acababa de entrar al centro de control. Los guardacostas no apagan sus transpondedores, murmuró Alfonso, su rostro ministerial ahora pálido como papel. Piratas, dijo alguien, y la palabra cayó como una bomba. Pero Clara sabía que no eran piratas. Los piratas no tenían la capacidad técnica de bloquear todas las comunicaciones de una plataforma de última generación. Los piratas no coordinaban ataques con sabotaje interno. Esto era un golpe, planeado, ejecutado. Y Tatiana era parte de él. Clara se deslizó fuera del centro de control antes de que alguien notara su presencia. Su mente trabajaba a velocidad supersónica, conectando los últimos puntos del rompecabezas. Tatiana quería venganza por su hermano, pero también quería algo más. Quería todo. Quería eliminar a Kentin, a Víctor, a Alfonso. Quería destruir toda la organización de una vez. Y estaba usando la llegada de algún grupo armado para hacerlo, probablemente mercenarios que ella misma había contratado. El plan era brillante en su brutalidad, la plataforma aislada, sin comunicaciones, sin manera de pedir ayuda. Los atacantes llegarían, habría un tiroteo, y cuando todo terminara, Quentin, Víctor y Alfonso estarían convenientemente muertos. Tatiana se presentaría como la superviviente heroica que intentó defenderlos, pero había un problema en ese plan perfecto. Clara. Tatiana no podía permitir que Clara sobreviviera y contara la verdad. Por eso el accidente planeado para mañana se había adelantado a hoy. Clara tenía que salir de esta plataforma. Ya. Corrió hacia donde estaba atracado el Perséfone. Si podía llegar al yate, si podía arrancarlo y alejarse antes de que llegaran los mercenarios, podría sobrevivir. Las memorias USB en su bolso contenían toda la evidencia. Solo tenía que mantenerse viva el tiempo suficiente para entregarlas. Pero cuando llegó al muelle, se encontró con una escena que heló su corazón. El Perséfone estaba en llamas. No era un incendio masivo, pero las llamas lamían la cabina de control y el motor. Alguien lo había saboteado. Los botes salvavidas de la plataforma también habían sido inutilizados, sus motores destrozados, sus cascos perforados. Tatiana había pensado en todo. No tan rápido, querida Clara. Clara se giró. Tatiana estaba allí, ahora con la pistola en la mano otra vez, pero esta vez no había ambigüedad en su postura. Era una ejecutora a punto de terminar un trabajo. Esto no tenía que incluirte, dijo Tatiana con algo que podría haber sido remordimiento genuino. Si te hubieras quedado siendo la esposa tonta, habrías sobrevivido, pero tuviste que ser inteligente, tuviste que investigar. ¿Cuál es tu plan? Clara mantuvo su voz firme, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Matar a todos, incluyendo a trabajadores inocentes. Los trabajadores evacuarán antes de que lleguen mis hombres. Solo los peces gordos se quedarán atrapados en el centro de control pensando que pueden defenderse. Tatiana sonrió sin humor. Y cuando todo termine, yo seré la única testigo. La pobre ingeniera que intentó salvarlos pero no pudo. Tragic. No funcionará. Alguien investigará. ¿Investigará qué? ¿Un ataque pirata a una plataforma petrolífera ilegal en aguas internacionales? Por favor. La mitad de los gobiernos del mundo estarán aliviados de que Maxwell haya desaparecido. Nadie hará preguntas difíciles. Tenía razón, maldita sea, tenía razón. Y yo, preguntó Clara, ganando tiempo, buscando una salida. Tú tendrás un final más heroico. Intentaste defender a tu esposo. Muy noble, muy trágico. Una bala perdida te alcanzó. Tatiana apuntó el arma al pecho de Clara. Lo siento, de verdad. En otra vida podríamos haber sido amigas. Espera. Clara levantó las manos. La evidencia.
Tienes que saber que hice copias. Si me matas, todo saldrá a la luz de todos modos. Tatiana vaciló, solo un segundo, pero fue suficiente. Clara se lanzó hacia un lado justo cuando el disparo silenciado atravesaba el aire donde había estado su cabeza. Rodó detrás de un contenedor de carga, su vestido de lino desgarrándose, sus rodillas raspándose contra el metal áspero. Otro disparo. La bala rebotó en el contenedor con un ping metálico. ¡Clara!, gritó Tatiana. No hagas esto más difícil de lo necesario. Difícil. Clara casi se ríe histéricamente. Su esposo planeaba matarla. Su cómplice temporal planeaba matarla. Mercenarios armados venían a matar a todos, y ella estaba atrapada en una plataforma petrolífera en medio del océano sin forma de escapar. Sí, las cosas definitivamente eran difíciles, pero Clara no había llegado tan lejos para rendirse ahora. Se arrastró entre los contenedores, manteniéndose agachada, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o escudo. Sus manos encontraron una barra de metal, pesada, oxidada. No era mucho, pero era algo. El rugido de motores marinos interrumpió la persecución. El barco de los mercenarios había llegado. Era una lancha rápida militar, negra mate, sin marcas identificativas. 6 hombres, vestidos con equipo táctico completo, saltaron al muelle con la eficiencia de profesionales. Armas automáticas, chalecos antibalas, cascos con visores nocturnos, aunque todavía había luz diurna. Clara se quedó muy, muy quieta detrás de su contenedor. Tatiana salió a su encuentro, guardando su pistola. Habló con el líder del grupo en ruso demasiado rápido para que Clara captara las palabras, pero el lenguaje corporal era claro. Instrucciones, coordenadas, objetivos. El líder asintió y sus hombres se dispersaron hacia el interior de la plataforma, hacia el centro de control, donde Quentin, Víctor y Alfonso esperaban sin saber que la muerte venía por ellos. Tatiana comenzó a seguirlos, pero se detuvo. Se giró, escaneando el área del muelle con esos ojos de depredador. Sé que estás aquí, Clara, llamó, y sé que eres inteligente, demasiado inteligente para pensar que puedes esconderte para siempre. Pausa. Te ofrezco un trato. Dame las memorias USB y te dejo vivir. Puedes subirte a ese bote salvavidas que dejé intacto al otro lado de la plataforma y remar hasta que alguien te encuentre. Para cuando eso suceda, esto habrá terminado. Era una mentira. Tenía que serlo. Tatiana no podía permitir testigos, pero había mencionado un bote salvavidas intacto. ¿Era verdad o una trampa? Clara no tenía muchas opciones. Esperar aquí significaba muerte segura cuando Tatiana trajera a sus mercenarios a buscarla sistemáticamente. Intentar llegar al bote salvavidas al menos le daba una oportunidad. Se movió. Silenciosa, rápida, usando cada gramo de entrenamiento que su padre le había dado sobre movimiento táctico. De contenedor en contenedor, de sombra en sombra, alejándose del muelle principal hacia el extremo opuesto de la plataforma. Detrás de ella escuchó el primer intercambio de disparos. Los mercenarios habían encontrado a los guardias de seguridad de la plataforma. El sonido era distinto al de las películas, más seco, más rápido, muerte mecanizada y eficiente. Clara bloqueó el sonido y siguió moviéndose. El lado este de la plataforma estaba más oscuro, menos mantenido. Aquí era donde almacenaban equipos viejos, contenedores oxidados, maquinaria obsoleta. Y sí, allí, medio escondido entre escombros, había un bote salvavidas, pequeño, para 2 personas máximo, con remos manuales. No era mucho, pero era esperanza. Clara se acercó, examinándolo. El casco parecía intacto, los remos estaban presentes. Comenzó a trabajar en los amarres, sus dedos torpes por la adrenalina. Sabía que vendrías aquí. Maldición. Clara se giró lentamente. Tatiana estaba a 10 metros de distancia con la pistola levantada otra vez, pero esta vez su expresión era diferente. Cansada, casi triste. No puedes dejarte ir, dijo Clara. No era una pregunta. No, lo siento, pero no. Tu hermano no querría esto, no querría que te convirtieras en una asesina. Mi hermano está muerto por culpa de Maxwell, escupió Tatiana. Así que no me hables de lo que él querría. Pero yo no soy Maxwell. Los trabajadores en esta plataforma no son Maxwell. La gente inocente que morirá cuando tus mercenarios terminen no son Maxwell. Daño colateral. Eso es lo que Maxwell decía. Daño colateral. Así justificaba todo. Clara dio un paso al frente, aunque la pistola apuntaba directo a su corazón. Te has convertido en lo que odias. Por un momento, solo un momento, vio vacilación en los ojos de Tatiana. Duda. Humanidad. Y entonces una explosión masiva sacudió la plataforma. Ambas mujeres cayeron al suelo por la onda expansiva. Una columna de fuego y humo negro se elevó desde el centro de control. Gritos.
Más disparos, el sonido del metal retorciéndose. ¡Mierda! Tatiana se levantó mirando el caos. Se suponía que esperarían mi señal. Los mercenarios habían ido por la cuenta propia, o algo había salido mal, o nunca habían planeado seguir las órdenes de Tatiana en primer lugar. Clara aprovechó la distracción. Se lanzó hacia el bote salvavidas, cortando el último amarre con un tirón desesperado. El bote comenzó a descender por el sistema de poleas. ¡No! Tatiana disparó, pero la bala solo rozó el hombro de Clara, un corte de fuego que la hizo gritar, pero no detenerse. El bote golpeó el agua con un splash. Clara saltó dentro, casi volcándolo, agarró los remos y comenzó a remar como si su vida dependiera de ello, porque así era. Detrás de ella, la plataforma Neptuno ardía. Más explosiones sacudían la estructura mientras los tanques de combustible se encendían uno tras otro. Figuras corrían por las cubiertas, algunas saltando al agua, otras colapsando bajo los disparos. Clara remó, y remó, y remó. Sus brazos ardían, sus hombros gritaban, su herida de bala sangraba empapando su vestido desgarrado. Pero no se detuvo, remó hasta que la plataforma no fue más que un punto naranja en el horizonte. Remó hasta que sus brazos literalmente no pudieron moverse más. Remó hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el Mediterráneo de rojos y morados que parecían sacados de una pesadilla, y entonces finalmente se permitió colapsar en el fondo del bote, respirando en jadeos dolorosos, mirando el cielo que se oscurecía. El bolso Hermès todavía colgaba de su hombro. Increíblemente, milagrosamente, seguía ahí. Con manos temblorosas, Clara lo abrió y sacó las dos memorias USB. Toda la evidencia, toda la verdad. Los secretos que destruirían el imperio de Maxwell y limpiarían el nombre de su padre. Había sobrevivido. Apenas, pero había sobrevivido. El tribunal de La Haya estaba lleno hasta el último asiento. Periodistas de todo el mundo se apiñaban en la sala, cámaras flasheaban, murmullos llenaban el aire con anticipación eléctrica. Clara Rodríguez, había vuelto a su apellido de soltera, estaba sentada en el estrado de testigos, vestida con un traje sastre gris que proyectaba profesionalismo y seriedad. Su cabello, ahora cortado en un bob elegante, enmarcaba su rostro, donde las cicatrices de aquella noche habían sanado, dejando solo líneas tenues. Frente a ella, en el banquillo de los acusados, Lord Quentin Maxwell lucía demacrado, envejecido 10 años en 3 meses. Ya no había arrogancia en su postura, solo la derrota de un hombre que sabía que el juego había terminado. Víctor Kozlov y Alfonso Mendoza ocupaban los banquillos adyacentes. Víctor miraba al frente con expresión de piedra. Alfonso lloraba silenciosamente. Los tres habían sobrevivido al ataque a Neptuno, rescatados por guardacostas españoles que respondieron a una llamada anónima de Tatiana, supo Clara después, que reportaba el incendio. Sobrevivieron solo para enfrentar algo peor que la muerte: justicia. Señora Rodríguez, el fiscal jefe, un hombre francés con gafas de montura metálica, sostenía una tableta. ¿Puede confirmar la autenticidad de estos documentos? Puedo, respondió Clara con voz firme. Son copias exactas de los registros que recuperé de la plataforma Neptuno. Detallan 3 años de operaciones ilegales que incluyen tráfico de drogas, contrabando de armas, lavado de dinero y soborno de funcionarios públicos. El fiscal proyectó documentos en las pantallas gigantes. Números, fechas, nombres. Una red de corrupción tan vasta que cuando se había hecho pública había causado renuncias en 4 gobiernos diferentes. Y estos registros de audio son conversaciones que grabé personalmente entre el señor Maxwell y sus asociados, discutiendo explícitamente sus actividades criminales. Cuando la voz de Quentin resonó en la sala, confesando casualmente sobre envíos especiales y soluciones permanentes para problemas humanos, varias personas en la galería jadearon audiblemente. El juicio duró 2 semanas, testigo tras testigo, documento tras documento, construyendo una montaña de evidencia tan sólida que ningún abogado caro podría desmoronarla. El veredicto fue unánime: culpable en todos los cargos. Quentin Maxwell, 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Víctor Kozlov, 35 años. Alfonso Mendoza, 20 años, con la deshonra adicional de ser el primer ministro español encarcelado por traición desde la Guerra Civil. Clara observó mientras se llevaban a Quentin esposado. Por un momento sus ojos se encontraron. Había odio allí, sorpresa y algo que podría haber sido respeto perverso. Subestimaste a la mujer equivocada, murmuró Clara, aunque él no podía escucharla.
Afuera del tribunal, una multitud de periodistas la esperaba. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas en 5 idiomas. Clara se detuvo en lo alto de las escaleras mirando el mar de rostros. Y entonces habló, su voz amplificada por los micrófonos. Mi nombre es Clara Rodríguez. Soy ingeniera de telecomunicaciones, hija del capitán Javier Rodríguez, cuyo nombre y honor han sido restaurados hoy gracias a esta investigación. Durante 3 años viví una mentira para descubrir la verdad. Y quiero que todas las mujeres que me escuchan sepan esto. Nunca dejes que nadie te haga pequeña. Nunca aceptes ser menos de lo que eres. Y si alguien intenta destruirte, levántate más fuerte y devuélvele el golpe con todo lo que tienes. Los aplausos fueron ensordecedores. Esa noche, Clara cenó con su padre en un pequeño restaurante en Barcelona. Javier Rodríguez, ahora completamente exonerado y con su pensión militar restaurada, la miraba con lágrimas de orgullo en los ojos. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo, apretando su mano sobre la mesa. Lo sé, papá, lo sé. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Bien hecho, hermana. Él lo merecía. Tatiana había desaparecido la noche del ataque, evaporándose antes de que llegaran las autoridades. Clara había reportado su participación, por supuesto, pero sin evidencia física y con Tatiana siendo una maestra del escape, Interpol no había logrado localizarla. Parte de Clara esperaba que nunca la encontraran. Tatiana había sido criminal, sí, pero también había sido víctima. Y en algún lugar en ese corazón frío había habido justicia, aunque retorcida. Clara borró el mensaje y guardó el teléfono. ¿Todo bien, mija? Preguntó su padre. Todo perfecto, papá. Y lo era. Finalmente, después de tanto tiempo, todo estaba perfecto. 6 meses después, Clara estaba de pie en la proa de un barco de investigación oceanográfica, el viento marino despeinando su cabello, los ojos protegiéndose del sol mientras miraba el horizonte infinito. Había fundado su propia compañía de consultoría en acústica marina, usando su experiencia y recién encontrada fama para construir algo legítimo, algo bueno. Gobiernos y organizaciones ambientales la contrataban para detectar actividades ilegales en el océano, para encontrar y exponer a los que pensaban que podían esconderse en las aguas internacionales. Era una cazadora otra vez, pero esta vez cazaba por razones correctas. Su teléfono sonó. Un cliente nuevo, una investigación en el Pacífico, otra red criminal que desmantelar. Clara sonrió. Era el tipo de sonrisa que había aprendido a usar en estos meses, una sonrisa que no tenía nada de decorativa y todo de peligrosa. Clara Rodríguez, contestó. ¿En qué puedo ayudarle? Y mientras el barco surcaba las olas hacia nuevas aventuras, hacia nuevas batallas, Clara pensó en la mujer que había sido 3 años atrás, la mujer que se había dejado hacer pequeña, que había aceptado ser subestimada, que había perdido su identidad en un matrimonio tóxico. Esa mujer había muerto en la plataforma Neptuno. Y de sus cenizas había nacido algo más fuerte, más brillante, más imparable. Una mujer que nunca más permitiría que nadie la subestimara. Una mujer que había aprendido que a veces la venganza mejor servida no es fría, sino ardiente, brillante y absolutamente devastadora. Una mujer que había demostrado que el intelecto, la paciencia y la determinación son armas más poderosas que cualquier pistola. Clara Rodríguez había ganado, y el océano, ese testigo eterno de secretos y verdades, susurraba su aprobación en cada ola que rompía contra el casco del barco. Fin.